Vamos a mirar ahora la comprensión histórica de la deidad. Vamos a mirar cómo lo entendían los pioneros. Primero que todo, mente, carácter y personalidad, página 32, nos dice: Satanás está siempre alerta para engañar y desviar. Él usa todo ensalmo para atraer a los hombres el ancho camino de la desobediencia. Trabaja para confundir los sentidos con sentimientos equivocados y para cambiar los hitos poniendo sus inscripciones falsas en los postes indicadores que Dios estableció para señalar el camino correcto. El diablo quiere quitar los hitos de la verdad, quiere quitar esos postes que han sido puestos a través de estudio y oración de la historia de la iglesia. Eso es lo que él quiere quitar. ¿Qué es un hito y cómo se levanta un hito? Dice Mensajes Selectos, tomo 1, página 243. Somos el pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Esto fue en 1907 que se escribió esto. Durante los últimos 50 años, toda suerte de herejías han sido presentadas para dominarnos, para nublar nuestras mentes acerca de las enseñanzas de la palabra, especialmente acerca de la ministración de Cristo en el santuario celestial y el mensaje del cielo para estos últimos días, como es dado por los ángeles del capítulo 14 del Apocalipsis. Mensajes de toda especie han sido presentados a los adventistas del séptimo día para ocupar el lugar de la verdad que punto por punto ha sido descubierta mediante estudio y oración. ¿Cómo se llega a esa conclusión? ¿Mediante qué? Estudio y oración. Mediante estudio y oración. Eso no llegó así porque sí. Estudio y oración llevó a que la iglesia adventista tuviera esos principios. Y testificada mediante el poder del Señor que obra milagros. Pero los hitos que nos han hecho lo que somos han de ser preservados y serán preservados como Dios lo ha manifestado mediante su palabra y el testimonio de su Espíritu. Él nos insta a aferrarnos firmemente con el vigor de la fe a los principios fundamentales que están basados sobre la autoridad incuestionable. ¿Qué año fue que dijimos que lo escribió? 1907. Y dice que los hitos son construidos de ahí para atrás, ¿cuántos años? 50 años de 1907 para atrás. Y que esos hitos o esos principios son los que no se pueden mover. Vamos a ver cuáles son. Vamos a mirar. 1843. ¿Qué es lo que trae Guillermo Miller? El mensaje del juicio. 1844. Viene con Ian Edson y la hermana White. El santuario. ¿Qué más viene? El templo de Dios visto en el cielo. O sea que entraban ahora al juicio, durante el juicio investigador. También se ve el arca del pacto. ¿Y dentro del arca del pacto qué hay? La ley de Dios. Exactamente. El sábado de 1845 ya finalmente queda confirmado con la hermana Preston, con el hermano José Bates. En 1848 el sábado se entiende como el sello de Dios. Claramente ya se ve marca de la bestia, sello de Dios, se entiende bien. El estado de los muertos también es un hito del adventismo. El matrimonio también es un hito del adventismo, ¿sí? Y es por esa razón que es necesario que el pueblo reformador también reforme ese punto. 1859, ¿qué viene? El diezmo. 1861, la organización. 1863, la posición frente a asuntos bélicos. Cuando vino ¿cómo se llama? La guerra civil. Y la hermana White dice, no es conveniente, Dios me ha mostrado que su pueblo peculiar no puede participar en esta guerra, porque va en contra de los principios, etc. Eso también es un principio, un hito. 1863 a 1871, la reforma pro salud. Pero resulta que en 1909 los pioneros todavía no guardaban la reforma pro salud. Y entonces, claro, ya no podían ellos exigirle a otros que lo hicieran si ellos mismos no lo estaban haciendo. Y llega 1914 y aún así todavía no era un hito, no se vivía, no se cumplía, porque ese es el punto que se presenta en el protocolo. ¿Es la reforma pro salud el brazo derecho o no de la reforma pro salud? Del triple mensaje. Quiere decir que en ese momento la reforma pro salud todavía no se tomaba como debiera ser. Entonces notemos desde dónde vienen los principios
Y estos son los principios. 1898, con el deseado de todas las gentes, la naturaleza divina de Cristo y la deidad, incluyendo al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el deseado de todas las gentes dice la tercera persona de la deidad. Entonces ahí se incluye al Espíritu Santo como tercera persona. Hablando en Barquisimeto y en Granada con algunas personas sobre este mismo punto, decían, no, pero es que tercero no quiere decir tres. Yo, ¿cómo así que tercero no quiere decir tres? Entonces, ¿qué significa? No, que es el Espíritu de Jesús, sino que manifestado de otra manera, entonces es una tercera manifestación. Yo dije, no, eso es diferente. O sea, ahí dice tercera, y ahí dice un trío, y un trío no son dos interpretados como tres, que pueden ser tres, pero en realidad son dos. O sea, no sé, si vamos a tomar lo que está escrito, entonces tomemos lo que está escrito, pero si nos vamos a agarrar de eso y como que a torcer lo que no, que tienen que ser dos, pero en realidad son tres, pero son dos. Entonces no son tres. Entonces, ¿por qué la Manawai no habla entonces de eso? ¿Por qué no dice, es el Espíritu de Jesús el que iba a ser enviado en los últimos días y estaría con nosotros? Eso nunca dice, es el Espíritu Santo. Dice el otro Consolador, todas estas citas. ¿Sí? 1907 es cuando la Manawai dice, los hitos que nos han hecho lo que somos. ¿Será que alguno de estos hitos los podemos cambiar? ¿Qué es lo que nos decía la cita? No lo podemos cambiar. ¿Y qué pasa si alguien viene a decir, no, es que el santuario no es, porque es que mire lo que aparece en la Biblia, mire lo que dicen los testimonios, no porque es que el santuario es un hito de la iglesia adventista, ¿sí? No, pero es que el diezmo no se lo están robando, no hay que dar diezmo, no, porque es que el diezmo es un hito, eso ya está establecido, eso ya es algo que no se puede cuestionar, eso fue con estudio y oración que llegaron a esa conclusión. No, que el matrimonio, claro, uno se puede recasar, no, pero es que es un hito, eso está escrito. ¿Sí? Esas cosas no se pueden cambiar, eso no lo podemos cuestionar. Que el Espíritu Santo, no, porque es que eso ya está escrito. 1898, cuando salió el deseado de todas las gentes, tercera persona de la deidad, trío celestial. 1905 leíamos una cita en cuanto a Kellogg, ¿se acuerdan? El Padre en la plenitud de toda la plenitud de la deidad, el Hijo, el Espíritu Santo, el trío. Eso fue antes de 1907 cuando ella escribiera esta cita de que los 50 años atrás es cuando hemos construido los hitos. Entonces, esto no se puede cambiar. Y cualquier persona que venga a hablar contra esto, está tratando de destruir lo que Dios estableció con estudio y oración. Pero entonces la pregunta que ustedes me harían es, pero es que los pioneros no creían en la Trinidad. Y yo les digo, sí es verdad, los pioneros no creían en la Trinidad. ¿Me hago entender? ¿Me escuchan lo que estoy diciendo? Los pioneros no creían en la Trinidad. ¿Pero hasta cuándo? Hasta cuando salió el deseado de todas las gentes. Eso ya es otra cosa. ¿Cuándo no creían y cuándo empezaron a creer? ¿Y por qué? Vamos a mirar qué nos dice el hermano Bordeaux Daniel, de 1835-1905. Él escribe en la Review and Herald, 1890. Es este hermano el que escribe en ese pedazo. Como la Review and Herald era un periódico. Ahí escribía la hermana White, ahí escribía también el hermano Urias Smith, ahí escribía el hermano Jaime White, ¿sí? Pues tenemos, en este caso escribe el hermano Bordeaux, y él dice, aunque nosotros aseguramos ser creyentes en y adoradores de un solo Dios, he pensado que hay tantos dioses entre nosotros como los conceptos que hay de la deidad. ¿Y cuántos conceptos existen? ¿Y cuán limitados son la mayoría? Es decir, ¿cuán limitados son todos ellos? Nosotros no estudiamos ni la mitad del carácter de Dios el Padre y de Dios el Hijo, y el resultado es que hacemos a Cristo un ser como nosotros. ¿Será que ellos tenían claro la deidad? ¿Será que ellos tenían unidad en cuanto a Dios? No. ¿Será que entonces la deidad era un hito para el pueblo adventista? No en ese momento. En ese momento, en 1890, no era un hito. ¿Por qué? Porque el hito se forma cuando por unanimidad, a través de estudio y oración, se llega a la conclusión de que esa es la verdad, ese es el principio. ¿Me hago entender? Entonces, hasta este momento, no había unidad en cuanto a ese punto. Entonces, el punto del antitrinitarismo no es un hito dentro del adventismo. Había confusión, no estaba claro. No había revelación todavía sobre eso. La hermana White daba algunas cosas, pero no todo. Entonces todavía no había unidad. Ahora, miremos a Guillermo Miller. ¿Qué creía Guillermo Miller?
Guillermo Miller dice: yo creo en un Dios vivo y verdadero, que hay tres personas en la deidad, así como existen el hombre, el cuerpo, el alma y el espíritu. Bueno, él lo comparaba con las cosas terrenales. ¿Se acuerdan que la hermana White decía que no podía? Él lo creía así, bueno, pero él creía en tres personas. Y si alguien me pregunta cómo es que existen, le digo que las tres personas del Dios Trino están conectadas. Bueno, Guillermo Miller creía en tres personas. 1858 es que la hermana White comienza a escribir El deseado de todas las gentes. El deseado de todas las gentes no se escribe en un libro de corrido, sino es recopilación de muchas cartas, manuscritos y publicaciones, ¿sí? Que bajo su dirección y su aprobación quedan compaginadas en lo que es el deseado de todas las gentes. Es importante que tengamos en cuenta eso. Ahora, la hermana White comenzó a escribir sobre la vida de Cristo en 1858. Luego de su visita a Lovett's Grove, Ohio, donde se le revelaron en visión muchas escenas de varios siglos del conflicto entre Cristo y Satanás, su registro escrito de esta visión según se encuentra en Dones Espirituales. Volumen 1 incluye más de 50 páginas sobre la vida de Cristo. Antes de que existiera Deseado a todas las gentes, estaban Dones Espirituales. Antes de que existiera Conflicto de los siglos, era el gran conflicto. Dones Espirituales fue una recopilación también. Fue una recopilación también, finalmente se convirtió en Conflicto de los siglos, Deseado a todas las gentes. La hermana White se pronunció con respecto a la deidad y la personalidad del Espíritu Santo mientras aumentaba la luz que ella recibía. La luz vino progresivamente como los demás siglos. Es decir, no todo les llegó al mismo momento, no todo se sabía en el mismo momento, sino progresivamente. Pero claro, los enemigos de la verdad dicen: no, es que los pioneros no creían eso. Entonces, ¿cómo? Imagínense, nos estamos alejando de los hitos de los pioneros. Estamos apostatando de la verdad porque ellos no creían eso y nosotros sí lo creemos. Pues claro, esto es parcialmente verdad. Y vamos a seguir viendo. Por ejemplo, vamos a mirar los rayos de luz antes del deseado de todas las gentes. En 1856, la hermana White revela en uno de sus escritos, publicaciones, dice: la unidad de Cristo y el Padre antes de la fundación del mundo. Después, en 1866, habla del Padre y el Hijo estaban al lado en el monte Sinaí. En 1870 dice: Jesús siempre estuvo a la diestra del Padre. En 1891 dice: Jesús es igual al Padre. En 1892 dice: Jesús posee los mismos atributos del Padre. ¿Por qué? Porque es que en muchos casos la Trinidad degradaba a Jesús. Entonces muchos rechazaban eso precisamente porque degradaba a Jesús. Entonces aquí se está dando el papel o la posición de Jesús donde debe estar. En 1893, Cristo y el Padre poseen la misma sustancia. 1897, Cristo es autoexistente y preexistente. 1897, la divinidad de Cristo no murió. Notemos cómo la luz es progresiva. Hasta que en 1898 se recopilan todas esas verdades. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos? El deseado de todas las gentes. Miremos qué era lo que creía Jaime White. Jaime White escribió en 1855: aquí podríamos mencionar a la Trinidad, la cual elimina la personalidad de Dios y de su Hijo Jesucristo. Porque él pensaba que cuando se hablaba de Trinidad era que era una sola persona, como que tuviera tres cabezas. ¿Sí? Una cabeza por aquí y otra cabeza. Entonces decían: no, eso no puede ser así. Si esa es la Trinidad, no, yo no quiero creer en la Trinidad, porque eso elimina la personalidad de Dios y de su Hijo Jesucristo. Exacto, ellos no entendían plenamente cómo era. En 1877 él escribe: el Padre Eterno no fue considerado en las Escrituras como un ángel. Perdón, el Padre Eterno, sí, no fue. Mientras que lo que el ángel había hecho frecuentemente fue atribuido al Señor, ya que es su mensajero y agente que cumple su obra. Si se dan cuenta, como él decía, Jesús es considerado como ángel, pero nunca el Padre es considerado como ángel. Entonces, por lo consiguiente, Jesús es menor. Eso era lo que decía Jaime White. Pero ya nos damos cuenta cómo todo eso se aclara mientras va llegando la luz. Urias Smith no creía que fuera una persona como el Padre. Él creía que el Espíritu Santo era un poder. ¿Sí? Y dice: pero con respecto a este Espíritu, la Biblia utiliza expresiones que no pueden armonizar con la idea que es una persona, como el Padre y el Hijo. Más bien es presentado como una influencia divina de ellos.
el medio que representa su presencia y por el cual ellos tienen conocimiento y poder en todo el universo, cuando no están presentes personalmente. Entonces decían, no, la Biblia habla de que será derramado el Espíritu Santo, pero nunca el Padre va a ser derramado así como el... Entonces todas esas cosas como que confundían al hermano Urias Smith, y él decía, no, eso no puede ser así. Entonces esa es la razón que llevaba a que los pioneros no aceptaran a un Dios de Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Me hago entender? Ay, no, devuélvelo. Abajo. José Bates escribió en 1868, con relación a la Trinidad yo concluyo que era imposible para mí creer que el Señor Jesucristo, el Hijo del Padre, fuera también uno y el mismo ser que el Dios Padre Todopoderoso. ¿Cómo entendía él ese concepto de la Trinidad? Con que el Padre y el Hijo fueran ¿qué? Una misma persona, y eso era lo que él no podía aceptar. Pues entendible. No, pues si vamos a decir que el Padre y el Hijo son la misma persona, no, eso no es así. ¿Sí? Cartwright rechazaba la Trinidad porque no podía aceptar que el Espíritu Santo fuera una persona. Todos los credos trinitarios hacen del Espíritu Santo una persona, igual en sustancia, poder, eternidad y gloria con el Padre y el Hijo. Así ellos afirman 3 personas en la Trinidad, cada una igual a los demás. Si esto es así, entonces el Espíritu Santo es tan realmente una persona individual e inteligente como lo es el Padre o el Hijo. Pero él no podía aceptar eso. ¿Sí ven? Pero no podemos creer esto. El Espíritu Santo no es una persona. Pero hoy en día, ¿qué sabemos gracias al deseado de toda la gente? Que sí es una persona. Entonces, si se dan cuenta, antes de la revelación, esa era la posición. Por lo consiguiente, el punto de Dios no era un hito dentro del adventismo, sino hasta que se confirma gracias al deseado de toda la gente. Hay que entender que ellos vienen de una pluralidad religiosa evangélica. Exactamente. Ellos venían de muchas iglesias, el uno venía de la iglesia metodista, el otro de la iglesia luterana, bautista del séptimo día. Entonces cada uno traía sus conceptos. Y por eso se llevó tiempo. ¿Nosotros qué tenemos? Nosotros lo tenemos masticadito. Nosotros lo recibimos y listo. Tenemos el espíritu de profecía y todo está ya claro. Y nos ponemos a cuestionar lo que ellos, con estudio y oración y revelación, se les fue dado. No, eso es nueva luz, hombre, esto hay que abrazarlo y hay que predicarlo. No, pero si es que eso ya, esto ya ellos ya sudaron y lucharon y oraron y lloraron para llegar a esa... ¿Por qué nosotros tenemos que ponernos a cuestionar eso? Ahora, otras cosas sí, hay muchas cosas que Dios quiere mostrarnos y revelarnos, pero no cambio de hitos. Cualquier revelación es ¿qué? Ampliar. Es ampliación. Aclaración. Es ¿cómo se llama? Es como la luz de la aurora, va en aumento. Pero esa luz de la aurora no es que eche por tierra lo primero. No es que vamos para adelante y vamos para atrás. Entonces creímos en esto y pues ya no creemos en eso. No, vamos es para adelante. Entonces es importante eso. Y eso fue lo que fueron dejando en el camino. Los hitos o mojones que se llaman, es lo que ellos fueron dejando en el camino. Y uno tiene el camino ya hecho. Pero bueno, vemos la problemática que existía en la iglesia. Habían otros que sí eran trinitarios. Habían otros que sí eran trinitarios y también publicaban a veces y habían sus choques y bueno, por aquí, por ahí, hasta que no se ponen el punto sobre la I, no es así. Miremos qué dice el hermano Wagner, el hijo, el que predica Cristo, o que predicó Cristo nuestra justicia. Dice, seguramente nosotros, este es el padre, E.G. Wagner, este es el padre Wagner. Dice, seguramente nosotros decimos correctamente que la doctrina de una Trinidad degrada a la expiación al rebajar a este sacrificio a la sangre de nuestra adquisición al nivel de socianismo. O sea, ellos ya entendían otra cosa. Socianismo. El punto que Wagner enfatiza tan a menudo es que en Cristo no existían 2 naturalezas distintas durante la encarnación. Una, la humana, la cual murió, y la otra, la divina, la cual cuando la humanidad murió, ascendió nuevamente al Padre. Si se dan cuenta, él no podía aceptar eso de que en Jesús estuviesen las 2 naturalezas. Eso no lo podía aceptar él. Dice, por esa razón él dice, Wagner considera como imposible que el Dios autoexistente muriera. Él dice, aquí tenemos una declaración clara, que el Dios eterno y autoexistente murió por los pecadores, lo cual nosotros no podemos creer. O sea que no podía creer, o no podía concebir cómo es eso de que Dios muera. Él no lo entendía. Pues obviamente la parte divina no muere, pero esa parte no la entendía él todavía, porque eso es gracias al deseado de toda la gente, es que uno la entiende.
bueno, etcétera, etcétera. En resumen, ¿qué era lo que creían los pioneros? La evidencia indica que antes de 1898 la opinión predominante en la Iglesia Adventista del Séptimo Día sobre la naturaleza de Dios era antitrinitaria y sobre la naturaleza de Cristo era semiarriana. Es decir, que Jesús tenía un inicio, había procedido del Padre, había sido engendrado, más de otras palabras. Hermano, perdón, ¿nos puede aclarar más el término ese del arrianismo? ¿De dónde proviene? Bueno, el arrianismo viene de un obispo arrio, creo que se lo tengo más adelante, podemos mirarlo más adelante está. Los argumentos que enfatizaban en oposición a la Trinidad variaban. Algunos escritores como Bates, Hall, Lafbaraf, Whitney, Cartwright identificaban al trinitarismo con el monarquianismo, como ellos lo vieron. Si Cristo era la deidad absoluta, entonces Él era el Padre. Debido a que repudiaban esta posición, repudiaban el trinitarismo. ¿Me hago entender? Que si Jesús era Dios, entonces pues Él era el Padre, y eso no es imposible, entonces rechazamos esa doctrina. Lafbaraf y Dennis vieron en el trinitarismo como postulando la existencia de tres dioses. El semiarrianismo proveía una posición mediadora satisfactoria. Hay un solo Dios supremo y ese es el Padre. Hubo un tiempo cuando Cristo no existió y el Espíritu Santo no es una persona. Eso era lo que ellos decían. Hubo en algún momento en el tiempo atrás que Jesús no existió y el Espíritu Santo es un poder. Sí. El hermano Wagner decía eso, que hubo en algún momento en la historia en que Jesús no estuvo con el Padre. Algunos escritores se opusieron al trinitarismo porque aparentemente deprecia la eficacia de la expiación. Si Cristo era Dios absoluto en el mismo sentido que el Padre, entonces su naturaleza divina no podía morir. Por esa razón rechazaban también. Algunos se oponían a la posición extrema, la cual despojaba a Dios de partes corporales y forma. Es decir, que no, Dios no tiene forma, entonces ese era otro problema. Es claro que la oposición por los escritores adventistas al trinitarismo no era simplemente una reacción a formas extremas de la doctrina. Tanto Hall y Lafbaraf se oponían a las decisiones de Nicea y Whitney repudiaba las enseñanzas de la iglesia congregacional de que hay tres personas en un Dios. Tenían influencias semiarrianas, tenían influencias arrianas. Arrio decía que Jesús era un ser creado, como para aclarar ese punto, ¿no? Que Jesús era un ser creado y que no tenía la misma sustancia con el Padre. Entonces, ese es el punto. Pero ¿quién trajo el punto final? ¿Quién solucionó eso? Deseado a todas las gentes. ¿Cómo? Con la cita famosa de la página 625 que dice: el pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención ¿de quién? De la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. Con esa cita cambiaron las cosas y el hermano Wagner cambió su posición. Él antes, en 1890, decía: sabemos que Cristo de Dios ha salido y ha venido, pero fue tan lejos atrás en las edades de la eternidad como para ser más allá de la comprensión de la mente humana. ¿Sí ven? El punto era, Jesús tuvo origen. Pero en 1900 dice: Jesucristo y Dios el Padre, quien lo levantó de la muerte, son asociados en términos iguales. Yo y mi Padre somos uno. Juan 10:30. Ellos juntos se sientan en un mismo trono. Eso no lo decían antes los pioneros. Eso ya lo empezaron a decir después. Pero ustedes me dirán: bueno, pero es que ahí el punto no es con el Espíritu Santo, sino con Jesús. Pero es que ese era el punto que hacía que ellos rechazaran a la Trinidad. Que Jesús era inferior, que el Espíritu Santo era un poder. Este punto ya demostraba un cambio en su posición. 1846, el hermano Jaime White escribió en La Estrella del Día, dice: la forma como los espiritualizadores se deshicieron o negaron al único Señor y Dios y a nuestro Señor Jesucristo es primeramente utilizando el antiguo credo antibíblico que Jesús es el Dios eterno. Si notan que Jesús no es el Dios eterno, a pesar que ellos no tienen un pasaje para respaldarlo, mientras bueno.
1876, ¿qué dice? Los adventistas del séptimo día creen en la divinidad de Cristo tan cercanamente con los trinitarios que no percibimos juicio aquí. Ya las cosas iban cambiando, a pesar de que era 1876. Todavía no estaba totalmente la posición de 1898. Pero ya el hermano Jaime White decía, creemos en la divinidad de Cristo casi como los trinitarios. Vamos a mirar el concilio de Nicea ahorita. 1877, un año más tarde, declaró su creencia en la igualdad del Hijo con el Padre y condenó como errada cualquier posición que hiciera a Cristo inferior al Padre. Las cosas cambiaron gracias al deseado de toda la gente. El hermano Prescott, 1896, como Cristo nació dos veces, una vez en la eternidad y otra vez ¿cuándo? Cuando nació aquí. Eso era lo que dijo él. 1919, ¿qué dijo? 23 años después. Yo me encontraba en el mismo lugar que el hermano Daniels y se me enseñó las mismas cosas, que Cristo fue el principio de la obra creadora de Dios y que hablar de la tercera persona de la deidad o de la Trinidad era herético. Por autoridad y sin ni siquiera pensar o estudiar, supuse que era correcto, pero encontré algo diferente. ¿Dónde lo encontró? En los escritos del Espíritu de Profecía, porque ahí era donde estaba claro. Entonces, de que vengan y digan, no, pero es que los pioneros nunca creyeron eso. Eso es verdad, pero en su tiempo. Y gracias al Espíritu de Profecía, se estableció ese principio antes de 1907. ¿Se acuerdan que dice 50 años para atrás? Ahí dentro de esos 50 estaba eso, porque el deseado de toda la gente se dio antes de eso. El hermano Prescott admite el error entre los pioneros adventistas. Dice, eso es lo que yo quiero decir, que hemos utilizado términos en ese sentido acomodado que no está realmente en armonía con enseñanza bíblica. Nosotros creímos hace mucho tiempo que Cristo fue un ser creado, a pesar de lo que las Escrituras dicen. Yo digo esto, que superando la experiencia, yo me he superado en este asunto. Este uso acomodado de términos, la cual hace a la deidad sin eternidad, que no es mi concepto ahora del Evangelio de Cristo. Yo creo que se queda corto de la idea completa expresada en las Escrituras y que nos deja con que no nos deja con el tipo de Salvador que yo creo ahora, sino en una posición humana, un ser semihumano. ¿Sí? Como yo lo veo, la deidad comprende eternidad. La misma expresión lo implica. No puedes leer las Escrituras y tener la idea de una deidad sin eternidad. Bueno, nosotros creemos en la deidad, que es la palabra que aparece en la Biblia y en el Espíritu de Profecía. Hay tantas variantes sobre Trinidad, 11 variantes, pueden haber más. Y el decir creemos en la Trinidad, bueno, pero ¿cuál de todas? Ese cree una cosa, el otro cree, el otro lo interpreta y todos lo llaman Trinidad. Pero entonces es importante lo que está escrito en el Espíritu de Profecía. Entonces por esa razón preferimos como iglesia decir deidad. Y esta confusión en ese término es lo que lleva a muchas personas a decir, no, eso viene del paganismo, o eso viene aquí o viene allá. Pero claro, ahorita vamos a explicar más con respecto a eso. Sigamos en materia. ¿Estamos despiertos? ¿Estamos bien? ¿Podemos seguir? Me interesa que estén atentos y me interesa que no nos perdamos nada. El pionero, el hermano Anderson, se sorprendió con la declaración del deseado de toda la gente. Yo recuerdo, dice él, cuán asombrados nos quedamos cuando el deseado de toda la gente fue publicado por primera vez, porque contenía algunas cosas que nosotros creíamos que eran increíbles. Entre otras cosas, la doctrina de la Trinidad, la cual no era aceptada generalmente por adventistas en ese momento. Él escribe esto en 1948, o por lo menos esto se publica en 1948. Pero él escribió esto, o él dijo eso con respecto a cuán asombrados ellos se vieron, o estaban cuando salió el deseado de toda la gente. El hermano Anderson pasó 3 meses en Elmshaven, que es donde está la casa del hermano White, y se convenció, dice, con su propia letra yo vi las declaraciones, las cuales yo estaba seguro que ella no había escrito. No es que ella no pudo haber escrito eso, pero lo vio con sus propios ojos. Y eso es lo que vamos a ver hoy también. Con nuestros propios ojos vamos a ver lo que ella escribió. Y ya con eso, estando escrito, no hay razón para dudar. Y dice,
o no pudo haber escrito. Especialmente fui sacudido con la cita ahora familiar del deseado a toda la gente, página 530 en inglés, en que dice: en Cristo está la vida original, no prestada, no derivada. Esta vida no es inherente en el hombre. Esta declaración en ese momento era revolucionaria e imponía una revisión de mi posición anterior y la de la denominación sobre la deidad de Cristo. Hoy en día es muy claro, y de estos textos muchos se pegan o van en contra de estos, hablando de que Jesús provino del Padre, una copulación, una emanación del Padre. Y bueno, esto lo vamos entonces a analizar en la siguiente parte. La posición antitrinitaria cambió en la Review and Herald. Notamos, por ejemplo, cómo ahora, tanto en 1898 como en 1900, se habla de que el Dios hombre es Emmanuel. Dios con nosotros en la persona y presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo uno con y enviado por el Padre y el Hijo. Notemos que no se habla nunca de que sea el mismo Espíritu Santo, sino se habla de que es enviado por el Padre o el Hijo. O sea, esto era claro, pero obviamente ya para ese momento. Él nos hará conocer su personalidad, pero siempre en conexión viva con Cristo. Permitidle que os haga saber, amados, cuán sorprendentemente hermosos son las personalidades fusionadas de nuestro Dios Trino, manifestados por la presencia personal del Espíritu Santo. Ya las cosas cambiaron, ya no era igual que antes. ¿Pero por qué? ¿No? ¿Será porque eso era la apostasía omega? La iglesia apostató por eso. No. Fue porque el espíritu de profecía lo mostró. Y este era el texto que veíamos esta mañana de evangelismo. El Padre es toda la plenitud de la divinidad corporalmente y es invisible con los ojos mortales. El Hijo es toda la plenitud de la divinidad manifestada. ¿Será que el uno tiene menos atributos que el otro? No. Que sí es claro el hecho de que el Padre es Padre, de que el Padre no intercambia su posición con el Hijo. Eso sí es claro, porque eso nunca está escrito en el Espíritu de Profecía ni en la Biblia. El Padre siempre es el Padre y el Hijo siempre es el Hijo. Pero que sean de la misma sustancia, eso también está escrito. Y de que tengan toda la plenitud, eso también. ¿Sí? Por ejemplo, en Barquisimeto me dijeron, no, pero es que ahí dice que el Espíritu Santo en toda la plenitud de la divinidad, pero no dice igual que el Padre. El Padre dice corporalmente. Entonces, como es corporal, entonces él en cuerpo, pero del Espíritu Santo no se dice corporal. ¿No será que eso es razón para decir que el uno es menos que el otro? No. El Hijo es toda la plenitud de la divinidad manifestada. ¿Por qué? Porque vino a este mundo, se manifestó. El Espíritu Santo, bueno, es toda la plenitud de la divinidad, pero el hecho de que diga corporalmente o no corporalmente no quiere decir que sea menos o que sea diferente o que no sea la tercera. Porque ahí nos sigue diciendo, poniendo de manifiesto el poder de la gracia divina a todos los que reciben a Cristo y creen en Él como un Salvador personal. Hay tres personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos tres grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe, y esos poderes colaboran con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo. Ahora, si el Espíritu Santo es un poder, pues sí, pero también del Padre se dice que es un poder, y el Hijo también se dice que es un poder, ¿sí o no? Tres poderes, dicen. Entonces, ¿cuál es el problema? Que digamos, bueno, es diferente cuando tenemos clara el concepto, ¿no? También se habla de tres personas vivientes. No son dos con la posibilidad de, no son tres con la posibilidad de que sean dos. Como quien dice, compre tres pero lleve dos. O son tres o son dos, no sé. Pero no es una cosa ahí como que hay que torcerla para poderla entender. Si eso es lo que está escrito, pues eso es lo que hay que creer. La declaración del hermano Wilcox en 1903 en la Review and Herald, otro pionero, dice: los adventistas del séptimo día creen en la Trinidad divina. Esta Trinidad la compone el Padre Eterno, el Señor Jesucristo, el Hijo del Padre Eterno, el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad. Eso lo escribieron en 1903. La hermana White todavía estaba viva. Quiere decir que eso ya lo creía la iglesia y no era la apostasía omega, como dicen. En 1931 el hermano Wilcox dice: por el contrario, la Biblia representa a Cristo como el mismo Dios, como la deidad misma. Él participó de la misma naturaleza y esencia del Padre Eterno. Eso nunca se decía antes. Nosotros reconocemos a la Divina Trinidad
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cada una poseyendo una personalidad distinta y separada, pero una en naturaleza y en propósito, tan soldada en esta unión infinita que el apóstol Santiago habla de ellos como un Dios. Bien, esas son entonces las declaraciones después del deseado de todas las gentes. ¿Queda claro este punto?